Bienvenidos amigos y hermanos de la comunidad hispana aquí en la iglesia High Point en Orlando, a nuestros amigos también en República Dominicana, el Caribe, Puerto Rico, todas las demás naciones de Latinoamérica y otros latinos que viven aquí en Estados Unidos. Mi nombre es Mario Jiménez, soy uno de los pastores aquí en la iglesia y hoy te doy la bienvenida porque sé que el Señor tiene una palabra para ti y sé que va a usar a nuestra hermana Aprilis quien va a compartir contigo en unos momentos para transformar tu corazón. Pero antes yo quisiera que alabemos el nombre del Señor. Esta canción es una canción que hemos cantado antes, es la canción Hosana, y yo quisiera invitarte que ahí donde estés, alabes el nombre del Señor juntamente con nosotros y que luego escuches la palabra que Dios tiene para ti, en el nombre de Jesús. Veo el Rey de Gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó, le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas.
Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Padre, gracias te damos porque tú reinas por toda la eternidad y tu nombre santo es. Nosotros te alabamos y bendecimos tu nombre y te pedimos que prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra. Bendice a nuestra hermana Aprilis, que nos va a enseñar sobre quién eres tú a través de tu Espíritu Santo y que esa palabra, Señor, pueda transformar nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde usted está, yo quisiera que le demos un fuerte aplauso a nuestra hermana Aprilis, aunque no podamos escucharla. Yo sé que ella lo va a recibir con mucho agrado. Bendiciones, Aprilis. Gracias, Mario. Estoy bien contenta de estar aquí con ustedes nuevamente en esta noche. Espero que nosotros todos, incluyéndome a mí misma, seamos bendecidos por medio de la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. El título del mensaje se llama Una nueva realidad. Hemos estado pasando por un tiempo difícil y diferente. Y durante este tiempo, para los que no conocen, yo soy maestra. Soy maestra de una escuela superior aquí en Ocoee que se llama Ocoee High School. Y también soy profesora en Valencia College. Hace 2 meses atrás, pues ya saben que ha sido bien difícil el cambio para todos los maestros. Inclusive ya yo tenía un plan para ir de vacaciones en marzo, regresar, y ya tenía todo listo para las últimas semanas de este año escolar. Desafortunadamente, pues todo cambió. Y como saben, tuvimos que pasar de tener clases en vivo a tener todo digitalmente. Para las clases de Valencia yo tengo todo listo, como yo doy clases en línea, pero todo cambió para mí cuando tenía que hacer todo en línea para las clases de los estudiantes en la escuela superior. Hubieron muchas cosas que tuve que adaptar. Ya los muchachos estaban acostumbrados a tener todo, usar su computadora y hacer las cosas digitalmente, pero de la noche al día tuve que adaptar todas mis lecciones. Tuve que adaptarme a usar modos nuevos de cómo grabarme a mí misma, cómo hacer las lecciones para que ellos tuvieran acceso a esas lecciones en línea, y pasé muchas horas adaptándome. Yo tenía más o menos una ventaja. Muchas de mis compañeras no tenían la misma ventaja porque ellas no sabían cómo hacer las cosas que yo ya sabía hacer digitalmente. Pero ¿qué pasó? Logré comenzar a hacer esos cambios rápidamente, pero no fue fácil. Muchas de las personas dijeron, ya tienes las cosas mucho más fáciles, puedes hacer cosas desde tu casa, puedes hacerlo en tus pijamas, pero en realidad no fue fácil, porque me encontré trabajando desde por la mañana hasta la tarde, noche, y todos los días fue así. Y por más que yo trataba, el cambio fue difícil. Porque no solamente fue difícil para mí, fue difícil para mis estudiantes. Ellos tenían que acostumbrarse a comunicarse conmigo de una manera virtual. Mientras ellos me tenían todos los días y tenían acceso a mí físicamente, ellos tenían que buscar la manera de llamarme o mandarme un correo electrónico. Y en realidad me llamaban a todas horas. Me llamaban temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, tanto como a las 12 de la mañana o a las 2 de la mañana, y tuve que hacer unos cambios rápidamente. Me agoté bien rápido. Las primeras 2-3 semanas para mí no fueron fáciles porque no dormía casi, tenía como 3 o 4 horas de dormir todos los días. Y entonces tuve que
todos los días adaptarme a una nueva realidad. Entonces llega un punto donde estaba bien agotada. Y yo que pensaba que tenía la ventaja sobre otras maestras o otros maestros que no sabían hacer lo que ya yo sabía hacer, me encontré en un momento de desesperación. Y empecé a preguntar cuál era mi misión en todo esto y cuál era mi propósito. Entonces tuve que parar, reflexionar y decir, ok, mi misión es enseñarle a estos muchachos tal cosa, ¿verdad? Pero mi propósito, más que nada, es ser la maestra que ellos necesitan que yo sea, que ellos sepan que ellos pueden contar conmigo en este proceso de transición, en esta nueva realidad. Para muchos de nosotros nos tuvimos que adaptar rápidamente. Y al principio teníamos la confianza de que podíamos adaptarnos, de que podíamos hacer los cambios, pero sé que muchos de nosotros hemos tenido un momento donde nos sentíamos agotados y teníamos que parar y en realidad preguntarnos cuál es nuestro propósito, qué es lo que tenemos que hacer, en dónde nos tenemos que enfocar principalmente. Algunos de nosotros teníamos que trabajar desde la casa y también cuidar de nuestras familias y preguntarnos cuál es el propósito principal durante todo este tiempo. Y lo más importante en todo esto es mantenernos enfocados en lo que en realidad importa. Entonces, pues, ¿qué nos dice la palabra de esto? En las últimas semanas hemos estado hablando sobre todos los eventos que han sucedido después de la muerte y la resurrección de Jesús. Y entonces hoy quería hablar un poquito sobre la nueva realidad que se enfrentaron los discípulos después de la resurrección y la ascensión de Jesús. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 2. Nos vamos a enfocar en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Y dice la palabra así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno de los que estaban allí escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de ellos los oye hablar en su lengua materna? Partos, medios y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Visitantes llegando de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. ¿Cuál es el trasfondo? Como había dicho antes, Jesús murió en la cruz, resucitó a los 3 días y después que resucitó hubieron 40 días donde vemos que Jesús está restableciendo y comunicándose con ciertos individuos. Está restableciendo relaciones individuales, como por ejemplo la relación de Pedro. Y su enfoque es solamente para un grupo pequeño en ese tiempo. Hasta que llega el día de Pentecostés, cuando ya no es el enfoque, no es de tú a tú, sino para un grupo más grande, y eso tiene su propósito. Durante los 40 días vemos que Jesús también establece la misión para los discípulos. Ellos tienen una misión y tienen un propósito.
Entonces le dice a ellos, Jesús le dice a ellos que tienen que esperar en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo. Hasta ese punto Jesús lo describe el Espíritu Santo como una persona. Y es una persona que les va a dar poder a ellos. Entonces, pues, vemos que Jesús asciende al cielo y los deja esperando. La semana pasada estábamos hablando, el pastor Ross hablaba de la importancia de cómo poder esperar bien. A veces nos desesperamos cuando estamos esperando, especialmente si no sabemos qué es lo que estamos esperando y cómo viene lo que estamos esperando. Aquí vemos que los discípulos en realidad saben que viene el Espíritu Santo, saben que es importante para la misión que Jesús le ha dado. Ellos saben que ellos van a recibir el poder del Espíritu Santo cuando llegue, pero en realidad no saben cómo eso va a suceder. Entonces ellos se quedan esperando en Jerusalén como se les había instruido. Y entonces vemos aquí que otra vez están reunidos, pero es el día de Pentecostés. El Pentecostés es una tradición judía, es un festival judío donde se celebra el tiempo de cegar. Y entonces es un momento de transición para todo el mundo, porque ahí vemos que no solamente están ellos, están personas de diferentes partes del mundo, es un festival grande. Entonces hay una expectativa, saben lo que Dios ha hecho, el festival es para celebrar lo que Dios ha hecho en el pasado, pero también para celebrar lo que Dios va a hacer en el futuro. Y entonces más o menos los discípulos están en esa posición también. Ellos ya saben lo que Jesús ha hecho, ellos ya saben lo que ha hecho Dios por medio de ellos hasta este punto con la ayuda de Jesús, pero ahora van a enfrentarse a una realidad nueva, donde no es Jesús que está ahí físicamente para ayudarlos en esta gran comisión que se les ha dado, sino es el Espíritu Santo. Ellos no han conocido el Espíritu Santo, ya tienen el Espíritu Santo morando dentro de ellos, pero aquí vemos que va a haber una llenura del Espíritu Santo. Entonces, hasta ese momento, ellos habían estado separados. Estaban esperando juntos, pero estaban físicamente separados. Y entonces cuando ellos se reunieron físicamente en el momento para celebrar, para orar juntos en espera del Espíritu Santo. Muchos de nosotros estamos más o menos como los discípulos. Estamos separados físicamente, pero aún así buscamos manera de estar juntos. Estamos juntos en un solo espíritu. Hoy muchas de las iglesias abrieron sus puertas. Hoy tuvimos personas que se reunieron físicamente en el templo y algunas personas decidieron quedarse en sus hogares y eso está más que bien. Tienen la opción porque estamos viviendo en una era, en una etapa nueva. Pero aunque hay personas en sus casas y hay personas aquí físicamente, estamos todos unidos como quiera bajo un solo sentir. Estamos separados, pero en un mismo espíritu. Y eso es importante para nosotros porque vemos y sabemos, de acuerdo a cómo Dios se mueve, que Dios se mueve cuando estamos unidos en un solo sentir. Y efectivamente, aquí vemos que los discípulos están unidos, están orando, están esperando. Y es en ese momento preciso donde Dios se manifiesta de una manera muy especial. Vemos aquí en versículo 2. Que de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Los discípulos están en una casa y de repente llega un viento violento. Sabemos que el viento típicamente es símbolo del Espíritu Santo. Y entonces nosotros nos dicen pues que después que Dios se aparece usualmente, después que yo tenga paz en mi corazón, después que yo tenga esa fe en mi corazón, eso es lo único que nosotros necesitamos para que Dios se mueva o saber que Dios se está moviendo dentro de nosotros. Pero aquí vemos que Dios no todo el tiempo se mueve en un viento apacible. Se mueve aquí como un viento bien poderoso. Entonces, para los que vivimos aquí en la Florida, o para los que viven en una temporada donde hay huracanes, sabemos cuán fuertes son los vientos huracanales. Mueve las puertas,
uno se tiene que aguantar porque sabemos que esos vientos son fuertes. Y entonces aquí vemos que el viento fue tan fuerte que cautivó la atención de muchos de los que estaban allí. Vemos aquí en el versículo 3 que luego de ese viento, esa ráfaga que causó que llegara a agarrar la atención de todos los que estaban ahí, vemos también en el versículo 3 que dice que se les apareció entonces unas lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. En realidad no puedo decir exactamente qué fue eso, pero sabemos que muchas veces también la presencia de Dios se aparece o se presenta como fuego. Por ejemplo, en el Viejo Testamento vemos cuando los israelitas estaban en el desierto que de noche de la presencia de Dios a la dirección de Dios se aparecía como un pilar de fuego. Esto no es algo nuevo. Así que vemos que Dios se aparece de dos maneras. Se aparece de un viento fuerte y poderoso y también se presenta como fuego. Hermanos, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos un Dios gentil y generoso, pero también el poder de Dios es fuerte. Y cuando se presenta a Dios en nuestras vidas es algo que demanda nuestra atención. Cuando Dios aparece en la vida de nosotros, no hay duda de que es Dios el que se aparece. Y no solamente eso, que cuando Dios aparece en nuestras vidas, las otras personas se dan cuenta que hay algo diferente en uno. Entonces vemos aquí que todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Durante este tiempo es importante para los que estamos llenos del Espíritu Santo estar bien conscientes de cómo nosotros hablamos. Porque dice aquí que la palabra dice que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos hablaban según el Espíritu. ¿Qué es lo que estamos diciendo en este tiempo? ¿Cómo nos estamos comunicando? Yo les puedo decir que hay momentos donde mis estudiantes me hacen 1000 preguntas y entonces ya yo he delineado todas las instrucciones, ya ellos saben dónde buscar las contestaciones y ellos en realidad me llevan la paciencia hasta un punto donde yo tengo que respirar y decir ¿cómo voy a responder? ¿Voy a responder de una manera frustrante o voy a responder de una manera enojada o voy a responder con sarcasmo o cómo es que voy a responder? Entonces tengo que tener un momento y dejar que el Espíritu Santo hable por medio de mí, porque es mejor hablar de acuerdo al Espíritu. A veces nosotros estamos en situaciones como esta, que es una nueva realidad para todo el mundo, es un momento de incertidumbre. En realidad, todas las cosas cambian a diario. Yo sé que todos los días yo me acuesto y el día siguiente va a haber algo diferente y tengo que ajustarme de nuevo. Y entonces tengo una opción, o hablar de acuerdo a mis frustraciones, o hablar de acuerdo a mis enojos, o hablar de acuerdo de mi temor, porque el no saber cómo las cosas van a suceder causa temor en uno y inseguridades. Este tiempo ha causado muchas inseguridades para nosotros. ¿Dónde va a llegar el dinero para pagar las cuentas? ¿Cómo vamos a seguir instruyendo a nuestros niños? Hay muchas cosas que causan temor, inseguridades en nosotros y a veces hablamos a nuestros niños o nos hablamos a nuestros familiares de acuerdo a nuestras frustraciones y nuestros enojos, pero entonces es importante recapacitar. Aquí dice que de acuerdo a la palabra, ellos recibieron una experiencia nueva, pero hablaron según el Espíritu Santo y no hablaron según sus propios temores e inseguridades. Entonces, en versículo 5 sigue diciendo, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Esto es importante, enfatizar
que no solamente estaban ellos, los discípulos ahí, que de hecho de aquí en adelante vemos que este momento es bien importante para la iglesia, porque de aquí en adelante no son discípulos, sino son apóstoles. Y entonces vemos que de aquí en adelante se establece la iglesia y los líderes de la iglesia salieron de este grupo en este momento. Pero es importante también saber que era bien intencional que Dios mandara el Espíritu Santo en ese momento, porque ahí estaban reunidos todas las naciones. No era simplemente para un grupo, eran todas las naciones de diferentes culturas, de diferentes idiomas. Y es importante que nosotros veamos que el Evangelio no es solamente para un grupo de personas, sino para todos. Y en ese momento vemos que Dios se quiere dejar saber y se quiere dejar conocer por todos, porque sabemos que todas las personas que estaban ahí en ese momento y eran testigos de lo que había pasado entre ese grupo, iban a volver a de donde ellos vinieron a testificar del poder de Dios. Y vemos que ahí estaban reunidos todas las naciones. Nosotros a veces nos criamos con una imagen de lo que es Jesús o una imagen de lo que es Dios y lo queremos encapsular de la manera que nosotros lo pintamos. Pero vemos que Dios no es para un grupo nada más, sino para todos, y y eso es lo que Él quiere comunicarse en este momento. Versículo 6 dice: al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Yo quiero enfatizar que el día de Pentecostés lo más importante no es el mero hecho de que estaban hablando en lenguas, sino que lo que estaban hablando era algo que se podía entender en los diferentes grupos que estaban ahí. Era un milagro para los que de lo que estaban escuchando. En ese momento vemos otra vez que no solamente es para un grupo de personas, sino Dios se quiere dejar a conocer a todos. Eso quiere decir que el mensaje que se estaba dando en ese momento era un milagro para que todos los que estaban ahí, no importando el idioma que ellos hablaran o la lengua que ellos hablaran, ellos podían entenderlos. Estamos nosotros aquí que somos de diferentes partes, pero la iglesia no es solamente para un grupo, somos de diferentes partes del mundo y lo importante es que estamos unidos y no separados. Esto es diferente a la imagen que tenemos en el libro de Génesis, en el momento de la Torre de Babel. En la Torre de Babel tenemos un grupo donde todo el mundo en ese momento hablaba el mismo idioma, entonces ellos querían enaltecerse ellos mismos, empezaron a crear una torre y al ver que ellos tenían esa capacidad, pero que con un propósito diferente, que era para enaltecerse ellos mismos, en ese momento vemos que Dios los separa y los esparce, y ahí es donde se crean los diferentes idiomas. Pero esto es el opuesto. Aquí vemos que ya Jesús ha venido a redimir el mundo y el propósito es para reconciliación total. Y entonces vemos en ese momento una imagen completamente al momento de Babel, donde ahora ya no hay idiomas, ya no hay separación, ya no hay nada que los separe, sino que todo el mundo está bajo el mismo Espíritu Santo. Y Dios lo que quiere es unificar y no separar. Entonces seguimos. Vemos que dice que estaban pasmados. Y en el versículo 7 dice que desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Yo encuentro esto un poquito chistoso porque los galileos en ese momento no eran personas muy educadas o preparadas. Y entonces para este festival judío vemos que las personas que se vienen a reunir son personas preparadas como con título, por así decirlo. Son personas que son parte del pueblo israelita, son personas eruditos, son bien preparados. Y entonces lo primero que ellos se dan cuenta es la falta de preparación que tienen los galileos. Y entonces me gusta esto porque ahí vemos que Dios usa el que le dé la gana.
Dios usa al menor de nosotros para hacer sus milagros. Y ahí es cuando nosotros tenemos que recordarnos que no importa la capacidad que nosotros tenemos, no importa si fuimos a la universidad, si fuimos al seminario, si sabemos mucho de la palabra, no sabemos mucho de la palabra, es importante todas esas cosas, pero el que Dios va a usar, lo usa de cualquier manera. Y vemos aquí que ellos están asombrados porque son los galileos que este milagro está sucediendo por medio de los galileos. Hermanos, nosotros a veces nos tenemos que atrever simplemente a hablar la palabra de Dios, porque en realidad no tiene que ver nada con nosotros, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Cuando uno habla por medio del Espíritu Santo, el que se encarga de hacer el milagro no somos nosotros, sino Dios. Él es el que se encarga de avanzar el mensaje que Él quiere. Y vemos aquí que ellos están escuchando este milagro. Y miren lo que están ahí presente. En versículo 8 siguiendo dice: ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y entonces la lista de las personas que están ahí sigue, dice: partos, medios y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, del Ponto, y por ahí sigue la lista. Ahí vemos que todas las partes hay partes de Asia, hay partes del Medio Oriente. Estamos también hasta partes del norte de África, están ahí presentes. Todos son partes de la nación judía, árabes. Y entonces dice aquí, en el versículo 11, dice que todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Eso para mí es impactante. A mí me gustaría entrar a un lugar donde todo el mundo está hablando en diferentes lenguas y poder entenderlos todos a la misma vez. Y en este momento no había división. El Espíritu Santo hizo una obra, un milagro auditorio en ese momento. En el versículo 12 es donde me quiero enfatizar un poquito más. Vemos que hasta este punto los discípulos están reunidos, no saben lo que se van a esperar, es una realidad nueva para ellos. Ellos nunca habían tenido esta experiencia por medio del Espíritu Santo. Hay un milagro que está sucediendo, otras personas están siendo testigos, y entonces es un momento maravilloso, pero hay 3 reacciones diferentes. Primero, en el versículo 12, vemos a aquellos que estamos desconcertados. En otras palabras, están sorprendidos. Yo, personalmente, yo pienso que si yo estoy presente, y he tenido momentos así, porque yo he sido escéptica toda mi vida, pero Dios se ha tenido que presentar de una manera especial en mi vida para yo poder decir: Dios, sí tú existes, Dios, sí tú puedes hacer estas cosas. Y yo estaría entre la gente que están sorprendidos. Estoy totalmente desconcertados, como que totalmente sorprendidos. Y ahí vemos que hay de esas personas que van a ver el milagro, van a escuchar el milagro también, y automáticamente van a estar sorprendidos, pero lo van a aceptar. Y después está el grupo de personas que están perplejos. Esas son las personas que ven lo que está pasando y hacen preguntas: pero ¿cómo es que esto está pasando? Entonces se preguntan: ¿esto será verdad? ¿Esto no será verdad? Y después están aquellas personas que se burlan, como las personas ahí en el último versículo 13 que dice que se burlaban y decían: lo que pasa es que ellos están borrachos. Honestamente, esto pasa a diario en la vida de un creyente. Cuando uno se atreve a hablar por medio del Espíritu Santo, especialmente en esta era que es una nueva realidad para todo el mundo, cuando uno comparte que estamos en un momento de transición, que Dios quiere hacer algo nuevo en la vida de nosotros, en la vida por medio de nosotros en el mundo, que yo de verdad pienso que esto es un momento de transición para todos. Cuando nosotros nos atrevemos a hablar por medio del Espíritu Santo y dejamos que el Espíritu obre por medio de nosotros, van a haber 3 tipos de reacciones. Unas personas que lo van a aceptar de una vez.
Van a recibirlo con sorpresa y van a recibirlo con un corazón bueno, pero entonces después van a haber esas personas que van a hacer muchas preguntas. Yo pienso que no hay nada malo con las personas que hacen preguntas, porque yo sé que yo era una persona donde yo hacía muchas preguntas, siempre estaba completamente perpleja en las cosas de Dios. Y aún así, Dios no le preocupa esas cosas, y a nosotros tampoco. Porque siempre y cuando estén haciendo las preguntas, hay una posibilidad de que ellos están dispuestos a aprender y a conocer más. No hay nada malo con eso. Y también van a haber esas personas que nos escuchan hablar sobre la grandeza de Dios, nos escuchan hablar lo bueno que es ir a la iglesia, lo bueno que es estar reunidos, las cosas buenas que están pasando aún en esta realidad nueva que tenemos, que estamos haciendo los servicios por medio del internet, o que estamos enfrentando las cosas de una manera diferente, y aún así Dios es bueno y Dios está cumpliendo con su propósito. Van a haber esas personas que se van a burlar, que no importa lo que pase, las cosas buenas que pasen, se van a burlar. No importa que el milagro esté al frente de ellos, ellos se van a burlar. Y eso está bien, porque se hubiesen burlado antes también, aún si no estuviéramos pasando por esta nueva etapa. Ellos son los que siempre preguntan por qué vas a la iglesia todos los domingos, por qué en vez de ir a estar a una reunión familiar los domingos, por qué estás dando tu dinero a la iglesia. Todas esas cosas la gente se burlan porque en realidad no entienden. Y eso está bien también. Pero lo que hay que estar es preparado para esas tres reacciones. Nosotros estamos, como he dicho antes, estamos en un momento de transición. Este día del Pentecostés hubo un cambio total. Ellos ya no hacían las cosas como lo hacían antes, mientras Jesús estaba en la tierra. Ahí vemos que ellos reciben el poder del Espíritu Santo, y de ahora en adelante y la semana que viene vamos a ver exactamente cómo la iglesia va a comenzar a crecer desde este punto de una manera incrédula. Hay mucha gente que no sabían que esto iba a suceder, especialmente porque los judíos y los discípulos, los judíos perseguían a los discípulos. Y en este momento, en este día para nosotros físicamente, el día de Pentecostés es la semana que viene, porque ya estaremos a 50 días desde el momento de la crucifixión de Jesús. Pero estamos hablando en preparación para eso. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos esperando? ¿Cómo estamos esperando a ese mover nuevo de Dios en nosotros? ¿Cómo es que estamos orando, estamos preparando, estamos siendo obedientes a lo que Él nos pide, o nos estamos desesperando? Y para los que estamos esperando en un nuevo mover del Espíritu Santo, ¿cómo estamos hablando y cómo estamos siendo usados por medio del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca como testimonio? Y entonces la pregunta es si estamos dispuestos a seguir dejando que Dios obre por medio de nosotros de una manera nueva. Y otra vez, no es fácil y a veces es un poquito temeroso, pero si nosotros nos sacamos del medio y dejamos y entendemos que no tiene que ver nada con nosotros físicamente, que no tiene que ver nada con lo que podemos hacer y lo que podemos hacer, si en realidad estamos dispuestos a que Dios nos use y dejamos simplemente de que Él obre por medio de nosotros, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar en la iglesia, Dios se va a glorificar en nuestras familias, en nuestros trabajos y en el bienestar de nuestro futuro también. Y entonces, aunque estamos en una posición donde yo estaba, donde ¿cómo voy a cumplir esta misión que tengo? ¿Cómo Dios va a cumplir el propósito en mí? O podemos perder la calma y confiar en nuestras propias habilidades, o dejar que Dios nos llene completamente de su Espíritu para que Él sea el que obre y que los resultados sean de Él. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias infinitas porque tú, Señor, tienes todo bajo control. Te damos las gracias por nuevas etapas. Te damos gracias porque
en momentos de transición ya sabemos que tú ya estás al otro lado. Señor, ayúdanos a esperar, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a estar dispuestos a siempre hablar por medio de tu Espíritu Santo y no por nuestros propios entendimientos, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que tú eres perfecto y tú obras de una manera perfecta. Señor, te damos las gracias desde ahora de las personas que ya van a estar asombrados y van a estar listos y dispuestos a aceptar los milagros que tú estás haciendo. También te damos las gracias por aquellas personas que aún tienen preguntas. Señor, yo te pido que tú quites toda duda de las personas que tengan preguntas, Señor, y que ellos puedan encontrar tu verdad. También te damos las gracias por aquellas personas que se burlan de nosotros, porque también tú, Señor, tú tienes eso bajo control también. Oh, gracias, Señor, porque sabemos y esperamos y estamos ansiosos en realidad de ver lo que tú vas a hacer por medio de tu pueblo en el futuro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.